Hacer amigos para Dios es un privilegio. Te invitamos a vivirlo. Esta es la lección de Escuela Sabática con Joel Medina. Hacer amigos para Dios, tercer trimestre 2020. Es con gran placer, mis hermanos, una vez más acompañarles. Como siempre, una gran alegría poder estar con todos ustedes en esta ocasión para traerles el estudio fascinante de la Palabra de Dios. Mis hermanos, esperamos que usted ya tenga consigo la lección de Escuela Sabática y también, o la cartilla, ahora como le llaman en algunos países, y también la Santa Palabra de Dios, mis hermanos. Esperamos en el Señor que usted nos acompañe para estudiar este mensaje tan especial que sin duda alguna hará un impacto en nuestras vidas. Seguimos hablando sobre el Espíritu Santo y en realidad cómo nos ayuda ahora, mis hermanos, a ser amigos para Dios a través de la Palabra de Dios. Y ahora vamos a hablar precisamente el título de esta lección, que es la número 7, por cierto, compartir la Palabra. Cuando usted da un estudio bíblico, cuando usted comparte la Palabra de Dios, que todo está envuelto en todo eso, mis hermanos. ¿Qué es lo que está envuelto en sí? El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, la actitud suya, su esfuerzo, la palabra de Dios. Vamos a mirar en esta ocasión, mis hermanos, qué impacto puede tener usted a una persona que le da un estudio bíblico. Y de hecho, mis hermanos, es parte de la responsabilidad de un cristiano hacer nuevos discípulos para Cristo Jesús, y esperamos que en esta lección podamos comprender mejor este concepto, esta idea también. Y lo digo con mucho respeto porque de pronto se nos olvida, mis hermanos, que a la luz que hemos sido llamados nosotros como hijos de Dios, tenemos que ahora llevar esa luz a otras personas para que también ellos se encuentren con Cristo Jesús y puedan tener parte de la vida eterna. Recuerde, no podemos ser egoístas con el cielo y con la salvación. Necesitamos compartirla con otras personas más e invitarles para que sigan a Cristo Jesús, ¿verdad? Mis hermanos, vamos a entrar a la lección de Escuela Sabática, pero por supuesto, antes de entrar a la lección de Escuela Sabática, quiero agradecer a todos ustedes que nos siguen mandando mensajitos a través de WhatsApp, a través de YouTube también, a través de Facebook. Mis hermanos, les agradecemos mucho, infinitamente, sus mensajitos que nos envían por allí, y gracias a Dios que nuestro pequeño esfuerzo humano que hacemos pueda impactar vidas y pueda ayudar a personas a entender un poquito mejor lo que es la palabra de Dios. Agradecemos a todos ustedes infinitamente por ser parte de la familia de Fe y Esperanza, mis hermanos. Es un privilegio en sí ser llamados hijos de Dios y también ser sus instrumentos. Así como es Fe y Esperanza un instrumento para llevar el mensaje a todo el mundo, usted también lo debe de ser de paso, de una u otra forma. Recuerda, la semana pasada hablábamos un poquito sobre los dones que Dios nos ha dado, bueno, y cómo los estamos usando, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, esperamos que los dones que usted tenga en su vida los pueda utilizar para la honra y la gloria de Dios y, por supuesto, para proclamar su mensaje para que Jesús venga pronto en las nubes de los cielos. Gracias porque nos envían los mensajes ahí a través de WhatsApp al 1-951-231-3877, los que me están escuchando por la radio. Y por supuesto, recuerde que tenemos un grupo abierto, mis hermanos, de WhatsApp, donde usted puede entrar. Ese grupo lo usamos más, mis hermanos, para cuando estamos al aire, cuando el locutor está en una programación especial. Usted puede comunicarse a través de ese grupo con el locutor para hacer preguntas, para mandar saludos, para hacer su petición de oración también, para cualquier detalle, ¿verdad?, que usted quiera compartir con nosotros a través de ese grupo que es abierto. Allí tenemos 2 personas que están constantemente monitoreando ese grupo, para que si usted pone un pedido de oración o un agradecimiento, mis hermanos, lo llevamos ante Dios en nuestras oraciones. Recuerde, tenemos un departamento solamente exclusivo para la oración. Nuestra directora, nuestra amiga Silvia Cornejo, ella es la directora de este departamento y ella está constantemente, mis hermanos, en oración por ustedes, por sus peticiones y, por supuesto, atenta a lo que usted quiera traer ante Dios. Si es un agradecimiento, una petición, ahí estamos. Déjenos sus peticiones de oración, mis hermanos, igual un servidor. También estamos orando constantemente por ustedes, ¿verdad? Pero a donde voy es que tenemos este departamento exclusivo que, recuerde, si de pronto un servidor no le responde por allí, alguien ha mirado su mensaje y alguien está orando por su petición, ¿sí? No se me desespere si de pronto yo llego allá 2, 3, 4 días un poco más tarde y le pregunto cómo están las cosas. Alguien oró por su petición, ¿ok? Por favor, eso nunca lo dude. Alguien está orando por las peticiones que llegan a Fe y Esperanza, ya sea que sea la hermana Silvia Cornejo, parte del equipo, o también nuestra hermanita Cándida
Gutiérrez, ¿verdad?, de Nicaragua. Mis hermanos, gracias porque nos acompañan, gracias porque son parte de nuestra familia. Y recuerde que si quieres conocer un poquito más de la programación de Fe y Esperanza de la radio, usted puede entrar a feyesperanza.org. Ahí está la programación más reciente, mis hermanos. Y mire, quiero que sepa que estamos llenando los horarios a una forma agigantada, gracias a Dios. Y quiero que sepa que la programación que hemos traído ante todos ustedes, o que estamos trayendo constantemente, es siempre pensando en su espiritualidad, en que usted se encuentre con Cristo Jesús, y que usted pueda incluso invitar a otras personas, ¿verdad?, para que se beneficien de los mensajes que nos llevan ante nuestro Padre Celestial. Creo que todos los que estamos ahí trabajando en Fe y Esperanza somos personas humildes, mis hermanos. Aquí nadie es más importante que nadie. Y le puedo asegurar una cosita. Nuestro enfoque en todo el sentido de la palabra, con todo el equipo de Fe y Esperanza, es que usted se encuentre con Cristo Jesús. Y no podríamos llevarlo a usted a Cristo Jesús si nosotros no estamos cerca de Cristo Jesús, ¿verdad? Y todo esto, hermano, lo estoy diciendo por la siguiente razón. La lección de esta semana, que es compartir la palabra o compartiendo la palabra, mis hermanos, es importante porque eso es parte de lo que nosotros estamos haciendo con Fe y Esperanza. Compartiendo la palabra a través de la radio. Y sabe, alguien me comentaba por allí que tal vez esto de la radio, de la televisión, del internet, de todo lo que estamos haciendo, va a ser la nueva normalidad de adoración. Espero que no, mis hermanos, porque la Biblia es muy específica, que debemos de unirnos y juntarnos para cantar juntos, para alabar al Señor juntos, ¿verdad? Esperamos, mis hermanos, que esto del coronavirus no nos espante lo suficiente, que no creamos que Dios es más grande que cualquier virus, que cualquier bacteria, y que podemos reunirnos y seguir adorando a Dios de la forma correcta y apropiada, ¿sí? Pero bueno, ya miraremos, ya entraremos en otras etapas más adelantito, dependiendo de cómo vaya caminando las leyes del gobierno, que, bueno, tendremos en un momento dado que desafiarlas para poder reunirnos como gente, como miembros, como hijos de Dios, como el remanente que somos, ¿verdad? Y me da mucho gusto saber que algunas iglesias, a pesar de que se han cerrado, los hermanos se siguen reuniendo en hogares. No desafiando a Dios ni tentando a Dios, mis hermanos, sino confiando en Dios, de que Dios está al control y que no hay ningún problema. ¿Y por qué? Porque todo esto es parte, mis hermanos, de compartir la palabra, de unirnos en oración, de unirnos en adoración también a nuestro Padre Celestial. No estoy tratando de incitar a nadie en rebeldía, ni mucho menos, mis hermanos, pero por supuesto, necesitamos adorar correctamente a nuestro Padre Celestial. Y creo que el unirnos, en abrazarnos, en todo lo demás, es parte, ¿verdad?, de la adoración también. Pero, mis hermanos, ya iremos avanzando y iremos evolucionando con todo lo nuevo que hay, las nuevas normalidades que existen hoy por hoy, ¿sí? Yo sé que el viajar ya no va a ser lo mismo. La salud, el Departamento de Salud no va a ser lo mismo jamás de aquí en adelante en ningún país, por cierto. Y la forma de adorar a Dios en las iglesias también tendrá que cambiar un poco. Pero, mis hermanos, esperemos en Jehová que Él nos vaya guiando y que podamos llegar en un momento dado a hacer lo correcto ante Él, ¿verdad? El versículo de memoria que se encuentra ahora, mis hermanos, en Isaías 55:11, le vamos a dar lectura. Y por supuesto, mis hermanos, necesitamos orar, necesitamos invitar al Espíritu Santo que nos ayude a entender el estudio de esta ocasión, ¿sí? Vamos a orar, por favor. Padre bendito, gracias te damos por el privilegio que nos das de estudiar tu santa palabra, Señor, y de poder compartir tu santa palabra también. Señor, bendice a cada persona que se encuentra presente, estudiando junto con nosotros, y también que se encuentra, Señor, preocupado por llevar el mensaje de salvación a otras personas. Bendice a cada familia que representada, Señor, y a cada corazón que te busca diariamente, Señor, para estar a cuentas contigo. Acéptanos, Señor, perdona nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, y por favor, como dice el texto de memoria hoy, que tu palabra no regrese a ti vacía. Esto, Señor, lo estamos pidiendo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, el texto de memoria en esta ocasión, Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, hablando Jehová, ¿verdad? No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe, o para que la envíe, mejor dicho. Hermanos, usted ha escuchado hablar de este texto anteriormente, ¿verdad? Y por lo regular, en oraciones, a la hora de empezar una campaña, de un estudio bíblico, de repente hablamos y decimos, no, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía. Pero, ¿qué significa eso? ¿A qué se refiere este texto? Que la palabra de Dios no regrese a Él vacía. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, mis hermanos, aquí tenemos algunos puntos que necesitamos analizar.
Dice, primeramente Dios está hablando, así será, así será. Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Entonces, si la palabra de Jehová sale de su boca y llega hacia ti, no puede regresarse a él vacía, o mejor dicho, no debería regresarse a él vacía. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y qué es lo que sucedería? La palabra de Jehová tendría que hacer una acción en tu corazón. Tendría que tomar tu corazón y cambiar tu vida también. Si escuchamos la voz de Dios, escuchamos su mensaje, lo asimilamos, lo vivimos, la palabra de Jehová cambia vidas. Y eso es precisamente lo que significa el hecho de que la palabra de Jehová no regrese a él vacía. Que llegue a nosotros, la tomamos, la vivimos y ha cambiado nuestra vida, ha cambiado nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, incluso nuestro carácter. Eso es que la palabra de Jehová no regresó a él vacía, sino que hizo el efecto que tenía que hacer en nuestras vidas, en la vida suya y en la vida de la iglesia, si estamos predicando en la iglesia. En este caso, en la vida de ustedes que están escuchando estas predicaciones. Alabado sea el nombre de Jehová. Y esperamos que la palabra de Jehová no regrese a él vacía, porque de esto trata precisamente el ministerio de fe y esperanza. Llevar la palabra de Jehová a todo el mundo. Predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, que vamos a ver eso más adelantito. Pero mis hermanos, más que nada, esperamos en el Señor que lo que hacemos en Fe y Esperanza, a través de la radio, a través de los videos, a través de todo lo que estamos haciendo, a los ministerios que nos hemos unido para traer estos mensajes, esperamos que estos mensajes cambien vidas, cambien corazones, cambien el rumbo de muchas personas que de pronto pueden estar extraviadas. Porque lo que hablamos aquí es palabra de Jehová, palabra de Dios. Y alabado sea el nombre de Jehová por eso, ¿verdad? Ahora sigue diciendo aquí, y será prosperada en aquello para que la envíe. Por eso, si la palabra de Jehová llega a tu vida, Jehová quiere cambiar tu corazón. Entonces, al tú asimilar la palabra, ahora podrás vivir la palabra de Jehová. Cuando Jehová, la palabra de Dios, que bien puede ser la Santa Biblia en este caso, la forma como Dios nos habla, la palabra de Dios ahora transforma nuestra forma de pensar, transforma nuestra vida. Si antes éramos así, ahora somos asá. Antes vivíamos en el mundo, vivíamos como el mundo. Ahora vivimos en el mundo, pero no como el mundo. Ahora vivimos de una forma espiritual, porque el cristianismo, el hecho de que estemos bien con Dios, es una vida espiritual, ¿verdad? Y allí es donde vamos mirando la diferencia, mis hermanos. Así es que, sin duda alguna, mis hermanos, ojalá que esto se haga realidad en tu vida. Que la palabra de Jehová no regrese a él vacía. Estudia la Biblia, asimila el mensaje, vive el mensaje, y así harás tú que este texto se haga realidad en tu vida. Que lo que Él ha enviado hará lo que tenga que hacer en tu vida, ¿verdad? Ese cambio necesario, que es sumamente necesario, de hecho, para poder llegar al cielo, a la patria celestial. Qué hermoso saber, mis hermanos, que podemos hacer amigos para Dios a través del estudio de la palabra de Dios. Luego, en la parte del domingo, mis hermanos, en la parte del domingo tenemos el título que se llama Símbolos de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo son? Dice la pregunta aquí. Lee Salmos 119, 105, Jeremías 23, 29, Lucas 8, 11 y Mateo 4, 4. ¿Qué 5 símbolos se usan para describir la palabra de Dios en estos pasajes? ¿Por qué crees que estos 5 símbolos fueron elegidos para representar la palabra de Dios? Muy bien. Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ese es un símbolo. Y luego, y lumbrera a mi camino. Lámpara y lumbrera. ¿Okay? Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Bueno, aquí tenemos la palabra como fuego y también como martillo, ¿verdad? Lucas 8, 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Entonces tenemos aquí la semilla. Mateo 4:4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces tenemos también el pan. Ahora, si usted analiza, aquí tenemos no solamente 5, sino que tenemos 6, porque también tenemos que la palabra de Dios también es como un martillo, ¿verdad? Que golpea y hace, ¿verdad? Recuerde que el martillo se utiliza para moldear. Para moldear, si usted va hacer un cuchillo, por ejemplo, o de repente un vaso de metal,
usted usa el martillo para dar forma, ¿verdad? De hecho, el candelero o el candelabro del santuario, las instrucciones que le dio Dios a Moisés es que el candelabro lo vas a hacer de 7 brazos, pero lo vas a hacer con martillo, ¿verdad? Lo vas a talar con martillo. Entonces, ahí tenemos esa parte, ¿no? Así es que la respuesta para estas preguntas, número 1, la primera pregunta, lámpara, lumbrera, fuego, semilla, pan y martillo, ¿verdad? Número 2, dice, ¿por qué crees que estos 5 símbolos fueron elegidos para representar la palabra de Dios? Es un lenguaje claro que podemos entender y asimilar. Si usted dice, la Biblia es como una lámpara, entonces usted toma una lámpara y, ok, pero ¿cuándo se usa la lámpara? Cuando está oscuro. Usted no toma una lámpara en pleno mediodía, cuando está el sol en lo más radiante posible, y anda con la lámpara allí aluzando el camino, ¿verdad que no? ¿Por qué? Sería ilógico. Porque, para empezar, el sol va a ser mucho más fuerte que la lámpara. Entonces, sería ilógico tener una lámpara durante el día. Pero en momentos o en horas de la noche, cuando está todo oscuro, ahí usted toma la lámpara y ahora la enciende y ahora con eso se alumbra para que usted pueda caminar sin tropezarse o sin chocar con algo, ¿verdad? Así es la Biblia también. La Biblia es una lámpara que nos va ayudando a ir en este camino, caminar en este camino y no caer en el pecado, porque la Biblia nos va guiando y nos va acercando a Cristo Jesús, nos va haciendo, por así decirlo, es una regla de vida que tenemos que llevar como cristianos. Y por el otro lado también es la semilla. Cuando usted da un estudio bíblico, y mira nada más, usted entierra la semilla en la tierra, ahora permite que Dios trabaje en esa semilla, ¿verdad? Y que la haga germinar. Bueno, la palabra de Dios es una semilla. Usted tira la semilla cuando un estudio bíblico a una persona que recién viene entrando a estudiar la palabra de Dios. Entonces, esperamos ahora que el Espíritu Santo sea, ¿verdad?, el que le haga germinar en sí a esa persona, ¿verdad?, y que la semilla que es la palabra de Dios ahora llegue verdaderamente a hacerse una realidad en la persona, para que la persona entienda el estatus espiritual en que se encuentra y ahora pueda llegar a los pies de Cristo Jesús y entregarse, ¿verdad?, como usted y como yo lo hemos hecho. Y allí vemos que eso es, mis hermanos, en sí el privilegio que Dios nos ha dado, ¿verdad?, de llevar este mensaje de salvación a todo el mundo. En la parte del domingo, allí al pie de la página, dice nuevamente, piensa en las verdades que solo conocemos gracias a la Biblia. ¿Qué debería decirnos esto sobre cuánto debemos atesorar lo que nos enseña? Bueno, en sí es mucho, pues es la verdadera palabra de Dios. En la Biblia hemos encontrado, mis hermanos, evidencias que la ciencia apenas ahora viene a descubrir no hace mucho tiempo. Por ejemplo, que la Tierra es redonda, que el aire tiene peso. Hay varios aspectos de que la ciencia ahora apenas viene a descubrir. La Biblia ya los mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que hay vida en otros planetas, por ejemplo. La ciencia todavía está tratando de investigar esa parte, que hay vida en otros planetas. Bueno, la Biblia dice claramente, ¿verdad?, que hay vida en otros planetas. Así es que eso es parte de la palabra de Dios, mis hermanos, y qué hermoso saber que la palabra de Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros y un mensaje bastante claro y muy amplio, por cierto, ¿verdad? Así es que ahí tenemos a la Biblia que nos enseña mucho, mis hermanos. Debemos atesorarla constantemente y siempre. Muy bien, vamos allá a la parte del lunes. El poder creador de la palabra de Dios. Compara Hebreos 1 del 1 al 3 con Hebreos 4, 12 y Salmos 33, 6 y 9. ¿Qué nos dicen estos pasajes acerca del poder de la palabra de Dios? Muy bien, Hebreos 1 del 1 al 3 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, mejor dicho, heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por medio de quién hizo el universo? Por Cristo Jesús, ¿verdad? Número 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y con la palabra nada más tiene el poder suficiente para hacer lo que sea, ¿no? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hablando de Cristo Jesús, hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Recuerde que a Jesús se le ha puesto como el verbo, la palabra, la acción, ¿verdad?
de esa manera. Entonces vamos adelante ahora con Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hasta esa parte llega la palabra de Dios, porque recuerde que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Lo que conocemos hoy por hoy como, digamos, como la Santa Biblia, esta es la palabra de Dios. Obviamente, mis hermanos, que si usted analiza la Biblia, usted estudia la Biblia con un corazón abierto y una mente abierta, usted comprenderá y aprenderá muchas cosas y será, y es de hecho, el único libro que podrá cambiar su vida. La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene poder. Ahora, si usted cierra su corazón y solamente la lee como un libro de historia, como un libro de historieta solamente y como algo sin importancia, su corazón está cerrado, la palabra de Dios no va a hacer un cambio en su corazón que usted no quiera hacer. Pero por el otro lado, si usted viene con un corazón abierto y aceptando la palabra de Dios y temiendo a Dios y pidiendo a Dios sabiduría, entonces ahí cambia completamente el panorama. Y sabe, es algo interesante porque no importa qué otros libros usted lea con el mismo entusiasmo, con el mismo interés, aunque lo haga con forma de un corazón abierto, y me refiero a un libro cristiano, ¿verdad? Obviamente, no tiene ese poder que tiene la palabra de Dios para cambiar el corazón, para cambiar nuestros pensamientos, como dice aquí, disciernen los pensamientos, ¿no? No tienen ese poder, por muy cristianos que sean, a menos de que venga de un profeta que verdaderamente haya tenido la inspiración divina. Cuando una persona escribe con inspiración divina, obviamente esa es palabra de Dios, y esa palabra puede cambiar el corazón de las personas que leen esa lectura, ¿cierto? Porque es Dios hablándole a través de otra persona. Y esa es la Biblia, la santa palabra de Dios. Dios hablándonos a través de otras personas. Ahora, sin embargo, tenemos ahora a ciencia cierta a Dios, a aquella persona o aquel personaje que es Cristo Jesús, que en su momento, muy al principio de nuestra creación, cuando hace 6,000 años aproximadamente, Él vino y habló solamente y fue hecho todo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ese Dios que dijo, el que habló, es Cristo Jesús. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, haya hierbas. Y dijo Dios, haya esto. Y dijo Dios, y hubo. Dijo Dios, y fue hecho. Dijo Dios, y fue creado. Eso es la palabra de Dios. Esa fuerza tiene la palabra de Dios. Y sabes, en un momento dado, cuando Jesús peleaba contra Satanás por el cuerpo de Moisés, recuerda, dice la palabra de Dios, ni él se atrevió, o sea, Jesús no se atrevió a maldecir a Satanás. ¿Sabe por qué? Recuerde, es Jesús el que estaba peleando, el arcángel Miguel, es Jesús el que estaba peleando contra Satanás. Entonces, ¿qué sucede? Si Jesús hubiese maldecido a Satanás, Satanás hubiera perecido en ese momento, hubiera muerto en ese momento. La palabra de Dios tiene mucho poder. Por eso es que Jesús solamente dijo, el Señor te reprenda. Eso fue todo lo que le dijo, nada más. ¿Por qué? El Señor te reprenda, el Señor te ponga los límites de lo que tú puedes hacer. Y solamente está allí. Si Jesús hubiese maldecido a Satanás, ahí hubiera muerto y hubiera sido destruido en ese momento. Y por supuesto, hubiese pasado en ese momento lo mismo que hubiese pasado desde un principio cuando Lucifer se rebeló en contra de Jehová. Jehová no lo destruyó inmediatamente, lo sacó del cielo porque tenía que haber un juicio para que el nombre de Jehová que se había manchado en el cielo fuera reivindicado, fuera limpio, ¿verdad? Entonces ahora eso es lo que está sucediendo en nuestras vidas precisamente, que, ¿sabe? La palabra de Jehová tiene ese poder de destruir si Él quiere destruir, porque Él dice y se hace, Él dice y es creado. Entonces, de la misma forma, si Él dice algo, es destruido. Hermanos, eso de pronto es un poco difícil de entender cómo Satanás, cómo entró el pecado a Satanás, ¿verdad? Es un misterio todavía, mis hermanos, que en su momento lo entenderemos llegando al cielo, por cierto, porque ahora Dios ha hecho ya el precepto o ha hecho ya provisiones en la palabra, para que no vuelva a suceder, que no vuelva a entrar el mal de nuevo. Por eso es que como seres humanos estamos pensando en la eternidad, de una eternidad perfecta, de una vez que Jesús venga y de ahí en adelante, ¿verdad? Una eternidad perfecta, mis hermanos. Pero
Ya Dios ha hecho ese plan y ha hecho esa provisión para que la maldad no vuelva a entrar jamás digamos, en su vínculo, en su círculo, ¿verdad? Salmos 33, 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Qué hermoso saber que la palabra de Jehová tiene ese poder. Y sabes, es bueno saber eso porque ese mismo poder que hizo los cielos, los otros mundos, las galaxias, los otros universos, mis hermanos, ese mismo poder es el mismo poder que te protege a ti si tú eres un verdadero hijo de Dios y te acercas a Él con un corazón contrito, aborreciendo el pecado y por supuesto buscando la forma en todo momento y en cualquier situación ser fiel a Dios. Ese poder está de tu parte. Y Satanás no puede ir en contra de este poder, obviamente. Satanás es un ser creado. Él no puede ir en contra del Creador. Y ese Creador te puede proteger a ti de las acechanzas del enemigo, que quiere hacerte daño constantemente y además que quiere destruirte y que quiere destruirme también a mí. Pero qué hermoso saber que tenemos nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial, que Él está dispuesto a cuidarnos si nosotros nos acercamos a Él, pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, y ahora vivimos una vida de santidad, ¿verdad? Salmos 33, 9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Lo que estamos diciendo, ¿verdad? Lo que Jesús dijo, se hizo. Él mandó, existió. Ese es el poder de la boca de Jehová, de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ahora tú la encuentras, volvemos a repetir una vez más, en su santa palabra. Esta es la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo es que la Biblia es confiable o no confiable de acuerdo a la traducción? Hemos entrado ya anteriormente en estos puntos, usted recuerda, ¿no? Mis hermanos, piensen en esto nada más. Si es verdad que de pronto hay una traducción que está adulterada, aún todavía existe la palabra de Dios. Ahora, si de repente usted conoce de una traducción, como por ejemplo la Biblia Dios habla hoy, esa es una traducción que está totalmente corrompida. De hecho, hasta el punto de que en esa misma Biblia tienen los libros apócrifos, por ejemplo, que no son confiables. ¿Sabe? En Radio Fe y Esperanza tenemos todos los miércoles a las 9 de la mañana, Zona Centro, un estudio muy interesante con el pastor Moisés Gómez. Él tiene una clase de teología muy interesante, me fascina. Y estamos estudiando precisamente la Biblia, los libros apócrifos, las traducciones, el por qué esto, el por qué el otro. Una clase de teología, pero bien hermosa y bien exhausta, por cierto. Le invito para que lo escuche todos los miércoles a las 9 de la mañana a Zona Centro. Recuerde, de 8 a 9 todos los días tenemos una hora de oración. Estamos constantemente orando, toda una hora diariamente. Entonces, de 9 a 10, los miércoles, tenemos esa clase de teología muy interesante, por cierto, ¿sí? Hermanos, la pregunta que existe aquí, dice, ¿qué nos dicen estos pasajes acerca del poder de la palabra de Dios? Dios es todopoderoso, con el solo hecho de hablar, las cosas se hacen, o bien, se hicieron y se han hecho y se volverán a hacer si es necesario, ¿verdad? Seguimos adelante, al pie de la página el lunes, dice, imagina, Dios habló y existió. ¿Cómo podemos entender lo que esto significa? ¿Qué nos dice esta sorprendente realidad sobre su poder? ¿Por qué debería animarnos esta verdad sobre el poder creador de Dios? Estamos en sus manos, mis hermanos, y en su cuidado, y la palabra de Dios, ¿quién puede ir en contra de ella? Dígame usted, ¿quién podría ir en contra del creador, de Jehová de los ejércitos? Nadie puede ir por mucho que quiera intentar. Y sabe, de pronto el ateo dice que no cree en Dios, que no cree en que un creador habló y existió. No, es imposible creer eso. Bueno, ¿sabe? Otra vez, nosotros como cristianos estamos seguros que nuestro creador habló y existió. Habló y se hizo. Ahora, mis hermanos, la persona que no quiere pensar así, que no cree en la palabra de Dios, dígame usted, ¿qué esperanza tiene de protección? ¿Y cuál es el fin de esa persona en su momento dado? Para empezar, empezó mal porque según la persona que no cree en Dios, estamos viniendo del chango, ¿verdad? De los animales. Y según la evolución, vamos evolucionando. Sorprendentemente, mis hermanos, ¿sabe?
La gente piensa así y sabe, se requiere más fe pensar que en millones y millones y millones de años llegamos a existir nosotros como seres humanos. Como que hasta dónde alcanza nuestra imaginación y hasta dónde alcanzamos a entender nosotros como seres humanos en nuestra mente tan finita y tan pequeña. Hasta dónde alcanza nuestra mente imaginarse. Millones y millones de años. ¿En serio? En millones y millones de años viene la evolución. O sea, si no podemos creer algo que pasó hace 6,000 años, que es la creación de Dios, ¿cómo podemos creer algo que pasó hace millones y millones y millones de años? Dígame usted. ¿Quién estuvo allí para darnos cuenta? ¿Cómo sabemos que eso? Que la ciencia lo muestra. La ciencia, en serio. La ciencia muestra que estamos aquí por millones y millones de años. En serio. Se requiere mucha más fe para creer eso, ¿sabe? Pero bueno, el tema de hoy no es la evolución, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Y ahí vamos de nuevo al poder formidable y fantástico de la palabra de Dios. Por el poder de la palabra de Dios, yo estoy vivo. Por el poder de la palabra de Dios, yo existo. Y por el poder de la palabra de Dios, hay esperanza para mí. Y por supuesto también para ti. Por el poder de la palabra de Dios, en un momento dado podemos llegar al cielo. ¿Por qué? Por el poder de la palabra de Dios. Y qué hermoso saber que usted y yo tenemos esa esperanza bendita de en un momento dado encontrarnos con nuestro Creador. Eso es maravilloso. ¿Qué esperanza hay para una persona que no cree en Dios, que es ateo o que es agnóstico? ¿Qué esperanza hay para ellos? Ninguna. Solamente vivir al día, morir y ahí terminó todo. Qué sorpresa se llevará esa persona cuando se despierte frente a Dios y que tuvo la oportunidad de creer en Dios, que tuvo la oportunidad de servir a Dios y desaprovechó cada una de ellas. Eso es fuerte, mis hermanos. Pero bueno, estamos, mis hermanos, en este mundo y vamos adelante, sí. El martes, los beneficios de estudiar la palabra de Dios. Ahora sí, entramos al estudio de la palabra de Dios. Dice, lee 2 de Timoteo 3 del 14 al 17 y Juan 17, 14 al 17. ¿Qué beneficios adicionales provienen de estudiar la palabra de Dios? Bien, dice la palabra de Dios así en 2 de Timoteo 3, 14 en adelante. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las escrituras escritas, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿para qué sirve la palabra de Dios? Para instruir, para corregir, para redarguir, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios que ahora viene a hacer algo en nuestra vida, a cambiar nuestra vida, a cambiar nuestra forma de pensar, a cambiar nuestra forma de ser incluso a cambiar nuestro carácter. Si le permitimos a Dios que Él cambie nuestro carácter, lo logrará. Él logrará cambiar nuestro carácter en nosotros y nosotros lograremos cambiar nuestro carácter, ¿verdad? Ahora sigue diciendo Juan 17, 14 en adelante. Yo les he dado tu palabra, hablando de Cristo Jesús, ¿verdad? Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No, es que no se puede ser perfecto, no se puede alcanzar la perfección, no se puede alcanzar la santidad. Bueno, mis hermanos, ahí tenemos un problema bien fuerte si pensamos de esa manera de que no podemos alcanzar la santidad, de que no podemos ser perfectos. Ahora, no de una forma personal y carnal, de ninguna manera, porque así nunca lo lograremos. Pero sabemos que aquel en quien hemos creído es todopoderoso. Y aquel que ha tocado nuestros corazones y que ha transformado nuestras vidas, que es Cristo Jesús, en Él podemos ser perfectos, en Él podemos ser santos. Por eso, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dice la santa palabra de Dios. ¿Cuál es la verdad? Cristo Jesús. Cristo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la verdad es la palabra de Dios, la verdad es la Santa Biblia, la verdad es la palabra de Dios, la verdad es Cristo Jesús. Entonces, seremos santificados en Cristo Jesús. De esa forma, ¿sí?
Entonces la pregunta que aparece aquí, ¿qué beneficios adicionales provienen de estudiar la palabra de Dios? Nos ayuda a perfeccionarnos en la santidad divina, que es obviamente solamente en Cristo Jesús, mis hermanos. Ahí al pie de la página el martes dice, piensa en un momento de dificultad que enfrentaste personalmente y cómo la palabra de Dios demostró ser una fortaleza para ti. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Muy bien. Entonces aquí va una respuesta personal porque es al pie de la página. Por la palabra de Dios y en sus promesas podemos tener paz y seguridad que todo estará bien, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido y Él tiene las promesas hermosas para sus hijos, mis hermanos. No importa qué situación tú estés viviendo, no importa cuál sea el problema que tengas en tu vida, hay una promesa de Dios para ti. Vive esa promesa. Solamente confía en la palabra de Dios. Y recuerda que si estás pasando por algún momento difícil, mi hermano, mi hermana, hay un propósito detrás de todo eso. Es posible que Dios esté o quiera purificar tu fe, ¿sabes? Y recuerda que también es posible que Dios esté permitiendo que tú pases una prueba porque Él quiere demostrarle al mundo de los ángeles caídos y al mundo en donde Él vive con los seres celestiales, de que tú eres un verdadero hijo o una verdadera hija de Dios. Entonces, cuando Él permite una prueba en tu vida, Dios le dice ya a los ángeles, ¿verdad?, en el cielo, y incluido también a Satanás, mira, mi hijo y mi hija me es fiel. Y ahí va, ahí está la prueba. Está pasando por momentos difíciles, mas sin embargo, aún así me ama, y aún así, en esas pruebas difíciles, sigue siendo fiel a mí. Eso es bello, mis hermanos. Que en las dificultades, en todo lo que estamos pasando, al fin y al cabo, mis hermanos, esto es pasajero solamente. Pero entre todo eso que estamos pasando, que usted y yo nos mantengamos firmes y fieles al Señor, eso es, hermanos, algo hermoso que en su momento dado nos ayudará a ser mejores cristianos aún todavía. Pero recuerde que Dios es posible que esté utilizando su experiencia para mostrarle a Satanás de que usted le es fiel a Él. Y Satanás ha puesto el pecado, Satanás ha puesto las pruebas, y Satanás quiere destruirlo. Satanás quiere que usted reniegue en contra de Dios. Mi hermano, mi hermana, ¿te falta dinero? No reniegues en contra de Dios. ¿Te falta salud? ¿No tienes salud? No reniegues en contra de Dios. De repente hubo una catástrofe en tu hogar, en tu familia, un ser amado murió de pronto ahí en tu familia. No reniegues en contra de Dios. Recuerda, es muy posible que Dios te esté utilizando a ti para mostrarle al mundo entero de los ángeles caídos y al mundo entero de los ángeles que están en el cielo todavía, la hueste celestial, de que tú le eres un hijo o una hija fiel. Piensa en eso en cualquier momento, por favor, ¿sí? El miércoles dice, aplicar la palabra de Dios. Compara 1 de Juan 1:7 al 9 y Filipenses 4:13 y 19. Dice, aunque estas promesas son bastante diferentes, ¿qué nos enseñan sobre el carácter de Dios? ¿Cómo han impactado estas promesas en tu vida? Muy bien, 1 de Juan 1:7 al 9 dice así, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz es porque hemos leído la Biblia, la palabra de Dios nos ha transformado y ahora andamos en luz, andamos en los caminos de Dios. 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La verdad no está en nosotros si decimos que no tenemos pecado. Y recuerde cuál es la verdad, la palabra de Dios, la Santa Biblia y Cristo Jesús. ¿Cierto? Si decimos que no tenemos pecado, es porque pensamos que nosotros mismos podemos salvarnos. Y si no hay ningún pecado en mí, ¿sabes? Si no hay pecado en mí, no tengo que morir. Y si no hay pecado en mí, Jesús no tiene que venir a rescatarme tampoco. No hay pecado en mí. Entonces, estamos viviendo, mis hermanos, un engaño en nosotros mismos y la verdad, por supuesto, no está en nosotros. Número 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es fiel y justo para perdonar nuestros pecados? Dios. Cristo Jesús. Porque vamos a pedir perdón por nuestros pecados en la sangre bendita de Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la respuesta, mis hermanos, para que usted y yo podamos vivir una vida de santidad, una vida dentro de la verdad. Santifícalos en tu verdad. Vivamos la verdad, una verdad santa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la verdad, ¿verdad? Cierto. Ahora allí, Filipenses 4,
13 y 19 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin duda alguna, ¿verdad? El texto más conocido y más utilizado cuando hay dificultades, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, las preguntas que están aquí dice, aunque estas promesas son bastante diferentes, ¿qué nos enseñan sobre el carácter de Dios? ¿Cómo han impactado estas promesas en tu vida? Muy bien. Número 1, el andar en luz es caminar en la verdad. Y Cristo nos limpia de todo pecado, obviamente, ¿verdad? Entonces, la segunda pregunta, ¿cómo han impactado estas promesas en tu vida? Dice la respuesta, todo lo que soy lo debo a Él, obviamente, mis hermanos. Todo lo que somos lo debemos a Cristo Jesús, lo debemos a Dios en todo momento. Y recuerde, todo lo que somos, todo lo que tenemos le pertenece a Dios, 100%. No hay nada, hasta el aliento de vida que tenemos le pertenece a Dios. No hay nada que usted tenga que pueda decir, esto es mío porque yo me lo gané. No, todo le pertenece a Dios 100%, ¿sí? Bien, otra pregunta y el miércoles dice, lee Hebreos 3:19 y luego capítulo 14 del 1 al 3 y Mateo 13:58. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de la necesidad de la fe? Muy bien, Hebreos 3:19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. De hecho, la fe nos lleva a creer en Cristo Jesús, ¿verdad? Por fe creemos. Por fe, obviamente, confiamos en que Dios creó el mundo con su palabra. La fe, lo que el ateo o la persona que no cree en Dios rechaza, esa fe la rechaza. Bueno, pues repito otra vez, se requiere más fe para pensar que fuimos creados o que el mundo ha evolucionado desde hace millones y millones y millones y millones de años. Se requiere mucha más fe para eso. Porque, ¿cómo podemos, si no podemos ahora mismo ir o creer en 6,000 años atrás, que de cierta forma históricamente podemos decir todavía que la palabra de Dios lo amplía? ¿Cómo podemos ir más allá a millones de años cuando no hay ningún tipo de evidencia que nos pueda decir que verdaderamente estábamos allá hace 1,000,000 de años, hace 3 millones de años o 100 millones de años? No hay ningún tipo de evidencia que podamos lograr. Pero que la ciencia puede ser manipulada, mis hermanos, la ciencia puede ser alterada también de una forma o de otra, ¿sí? Hebreos 4, 1 al 3, tenemos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, o sea, las nuevas de salvación, ¿verdad? Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea que escuchar la palabra de Dios, les dije al principio, recuerda, tiene que ir acompañada de creer, de la fe, de la credibilidad o credulidad de la persona en la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, la persona que ve la palabra de Dios, que escucha la palabra de Dios, que lee la palabra de Dios, pero no la acompaña de fe, se queda en lo mismo. Por eso es que usted podrá leer desde Génesis hasta Apocalipsis, pero si no tiene fe en que esto es la palabra de Dios y que esto verdaderamente nos está mostrando la historia del mundo y que Dios nos ha dejado aquí una carta de amor para nosotros, entonces de nada va a servir el hecho de que leamos y leamos y leamos. Me sorprende que de repente algunas personas leen el año bíblico y lo leen constantemente, pero de pronto, mis hermanos, no retienen, ¿verdad?, el mensaje de la palabra de Dios. ¿De qué nos sirve leer la Biblia 100 veces en nuestra vida si de pronto no vivimos la palabra de Dios? Ese es el punto, ¿sí? Ahora, número 3 dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y ahí entramos, ¿verdad? Que más adelante Hebreos 4:9, ¿no? Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo. O sea, hablando aquí de la obediencia, mis hermanos. Si escuchan mi voz, pero no la obedecen, de nada sirve. Falta de fe. De esa forma, podemos entender un poquito mejor este texto. Entonces, Mateo 13:58 dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jesús mismo se detuvo para no hacer milagros porque la gente no creía en él.
Imagínense, Jesús allí presente y que las personas no crean en Él. Jesús dice, bueno, pues no hay mucho que hacer aquí. Vámonos a otro lugar donde la gente tenga más fe, ¿verdad? Recuerda que Jesús cuando sanaba a alguien decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, tu fe, no he visto a una persona que tenga más fe que este. ¿Se acuerda? Bueno, eso es porque la persona cree en Cristo Jesús y porque cree que en la palabra de Dios está el poder. La gente que se acercaba a Cristo Jesús creyendo, recibía la sanación, recibía la salvación. Porque cuando Jesús perdonaba, o mejor dicho, cuando Jesús sanaba a una persona, le perdonaba sus pecados también. Y qué hermoso saber que cuando Jesús te sana, ahora mi hermano y mi hermana, también Él te sana espiritualmente y puedes entrar al cielo de esa manera, ¿sí? ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de la necesidad de la fe? La fe es la forma que mostramos que verdaderamente creemos y es sumamente esencial, sin duda alguna. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Dice Hebreos. Ahora, mis hermanos, el jueves dice compartir la palabra. Todavía seguimos aquí buscando la forma de compartir la palabra. Así que principios vitales sobre compartir la palabra de Dios nos dan Isaías 54, Eclesiastés 3:1 y 2 de Timoteo 4:2. Muy bien, Isaías 54 dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, mis hermanos, dígame usted, ¿en qué o dónde podemos encontrar más sabiduría si no es en la palabra de Dios? Entonces Isaías dice, Dios me habló a mí para que yo hable a los cansados, a los que están perdidos. Y de esa forma, al hablarle a la persona que está perdida, ahora esa persona puede encontrarse con su Creador. La palabra de Jehová, yo la llevo más allá, ¿verdad? Hermanos, somos portadores de la palabra de Dios. Eso nunca lo olvide. Usted, como fiel hijo de Dios, usted es un portador de la verdad, un portador de un mensaje de salvación. Y ese mensaje tiene incluso, hermanos, de pronto no pensamos en esto, ¿sabe? Pero ese mensaje tiene consecuencias por toda la eternidad. Y ese mensaje que usted porta, que usted como hijo de Dios tiene en sus manos, que es la palabra de Dios en este caso, no nos damos cuenta que este mensaje tiene consecuencias eternas. Porque si usted lleva este mensaje y lo da a una persona que está perdida y se encuentra con Cristo Jesús, ahora esa persona, mi hermano y mi hermana, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a salvar. Entonces, usted lleva el mensaje, la persona lo recibe y ahora la persona se salva. Consecuencias eternas, por toda la eternidad. Pero mis hermanos, ¿qué pasa si tenemos el mensaje de salvación y lo guardamos? No lo llevamos a nadie. Nos quedamos tranquilos sentados en nuestras bancas ahí en la iglesia, ¿verdad? O ahora en el hogar. ¿Qué pasa si no llevamos el mensaje a ninguna parte? Hermanos, las personas están pereciendo. Ahora mismo, con todo esto que está sucediendo en todo el mundo, alrededor de todo el mundo, sin duda alguna, mis hermanos, se necesita, ¿sabe? Se necesita que llevemos el mensaje de salvación a todo el mundo. Hay mucha desesperación, mis hermanos. Hay personas que están sufriendo, que están deprimidas por todo lo que está pasando. Hay personas que están alteradas completamente. Hay personas en total pánico, incluyendo adventistas, desafortunadamente, cuando se supone que debemos de confiar en Dios, ¿no? Bueno, punto y aparte, ¿verdad? Pero mis hermanos, hay pánico tremendo en todo el mundo. Entonces usted y yo tenemos la palabra de salvación. Necesitamos llevarla a todo el mundo, ¿sabe? Necesitamos llevarla, mis hermanos. No podemos quedarnos con los brazos cruzados y teniendo un mensaje de salvación en nuestras manos y guardarlo. Eso es pecado, mis hermanos. Perdónenme, pero eso es pecado. Si no llevamos el mensaje de salvación, teniendo nosotros el mensaje de salvación, es porque estamos perdidos nosotros también. Ahora, si mucha gente dice, bueno, pero es que yo no puedo salir, mi trabajo no me lo permite. Bueno, ahí es donde entra la parte donde usted puede aportar ofrenda para la iglesia, para que la iglesia pueda llevar el mensaje de salvación. ¿Se da cuenta? Por eso es que de pronto el diezmo, las ofrendas, mis hermanos, dentro de la iglesia se llevan precisamente para esto, para llevar el mensaje de salvación. Otra forma es apoyando ministerios. También, que usted sabe que de una forma honesta y de una forma muy noble están
o estamos llevando el mensaje de salvación a otras personas, ¿se da cuenta? De esa forma. Pero mis hermanos, eso es conforme Dios nos vaya hablando a nosotros, ¿verdad? Y llevar el mensaje de esa forma. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Sin duda alguna, el mensaje de Dios llegará en su momento, mis hermanos. Pero de pronto no nos sentemos a esperar que pase el tiempo y esperar a ver cuándo Dios nos va a mandar a predicar el Evangelio. Si no, hermanos, mire, si no predicamos el Evangelio ahora que tenemos la oportunidad todavía, la libertad religiosa, la libertad de poder predicar el Evangelio. Escucha lo que le voy a decir. Si no predicamos ahora que tenemos esta libertad de poder todavía predicar el Evangelio, tendremos que predicar el Evangelio más adelante bajo circunstancias sumamente difíciles. Porque habrá persecución, habrá prohibición de Biblias, habrá prohibición, mis hermanos, del mensaje de salvación. ¿No se ha dado cuenta usted que hoy, una cosa que no entiendo, las iglesias están cerradas, se cerraron desde un principio que empezó la pandemia, algunas de medio se han abierto, pero con unas regularidades y unas reglas que no tienen sentido, por cierto, pero una cosa le puedo asegurar, los aviones nunca dejaron de funcionar. De repente bajaron un poco porque la gente se asustó y la gente no quería viajar. Pero los aviones nunca dejaron de funcionar. Y si hay 200 personas dentro de un avión, todos pegaditos ahí como sardinas, pero en la iglesia, si se abre la iglesia, tienen que estar a 6 pies cada quien, a 6 pies cada quien. ¿Por qué no hacen lo mismo con los aviones? No, pues es que necesitamos sacar el dinero, ¿verdad? Por supuesto. Y los aviones, de paso, nunca bajaron sus tarifas. No sé si se dio cuenta. Nunca bajaron sus tarifas. Pero en la iglesia no podemos estar juntos, mis hermanos. No podemos sentarnos como nos sentábamos antes y adorar como adorábamos antes. Hermanos, eso es terrible. Pero el avión, ahí no hay ningún problema. Ahí nadie se contagia, ¿verdad? En el avión. Pero en la iglesia sí, en el avión no. Y otra cosa más, abrieron los restaurantes, abrieron las cantinas, los bares, mis hermanos, por todas partes, sin ningún problema. Pero las iglesias no. Porque en la iglesia se pueden contagiar a las personas. Hermanos, notemos lo que está pasando y vea cómo el enemigo está utilizando todo esto para ir en contra del pueblo de Dios, en contra del Evangelio. Muchas iglesias no adventistas, evangélicas, nunca cerraron sus puertas. Fueron sancionados y fueron multados, pero nunca cerraron sus iglesias, ¿saben? Bueno. Ay, mis hermanos, vienen cosas difíciles para el pueblo de Dios y vuelvo a repetir, si no predicamos ahora el Evangelio, la verdad presente, nosotros que tenemos la verdad, nosotros que decimos ser el remanente de Dios, si no lo predicamos ahora que tenemos la libertad y que podemos hacerlo, lo vamos a tener que hacer mañana en circunstancias muy, muy difíciles. Según Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué debemos hacer? Predicar la palabra. Pero ¿cómo la vamos a predicar? Si tenemos miedo, predicar la palabra, porque qué tal si nos agarra el virus y nos come, ¿verdad? El COVID, que anda ahí buscando a ver a quién devorar, ¿no? Hermanos, eso es un problema bien fuerte, pero recuerde, el consejo bíblico, y de hecho, no solamente es un consejo, es una orden de Cristo Jesús. Si tú eres un verdadero hijo mío, tendrás que predicar la palabra de Dios. ¿Estás predicando la palabra de Dios? ¿Estás ayudando a predicar la palabra de Dios tal vez? Tal vez tú no tengas la posibilidad, como dije anteriormente, pero tal vez económicamente sí puedas ayudar. Bueno, ahí está, mis hermanos, para que usted pueda tomar cartas en el asunto, ¿sí? La pregunta una vez más, para que tenga sentido la respuesta, ¿qué principios vitales sobre compartir la palabra de Dios nos dan Isaías, Eclesiastés y 2 Timoteo? Bueno, Dios nos ha enviado como sus instrumentos a hablar y dar las buenas nuevas de salvación en todo tiempo, y que a la vez nos reprende, pero también redarguye. O sea, la palabra de Dios, necesitamos predicarla para la salvación, pero Él nos reprende y también nos redarguye. La palabra de Dios va a reprender a cualquier persona que esté en pecado. Porque si usted estudia la palabra de Dios, va a tener que entender que el pecado es algo que no podemos vivir junto con el pecado. No podemos estar en pecado y pensar que estamos bien de paso, ¿sí? Muy bien, mis hermanos, vamos adelante el jueves al pie de la página. ¿Con quiénes estás en contacto y cómo puedes ser mejor testigo para ellos? Bueno, Santiago 1:22 tiene la respuesta. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
¿verdad? Entonces, la respuesta sería siendo hacedores de la palabra y no solamente oidores. Necesitamos vivir la palabra, mis hermanos, en todo momento y en todo instante, ¿verdad? El viernes tenemos algunas preguntas, creo que son 3 preguntas también en esta ocasión. Dice, si alguien viniera a ti sintiéndose terriblemente culpable por algo y necesitara el perdón de Dios, ¿qué consejo le darías y qué textos bíblicos compartirías? ¿Cuál ha sido tu propia experiencia con la culpa y el poder del perdón de Dios en tu propia vida? Muy bien, mis hermanos. Aquí están los textos que yo en una forma personal, compartiré con una persona que se siente mal, que se siente culpable, que se siente devastado por el pecado, por lo que ha hecho, por su situación, tanto física como espiritual. Lucas 6:37 dice, no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. ¿Te sientes mal? Perdona. Perdona. Busca el perdón. Perdona a aquel que te ha hecho daño, ¿verdad? Y también tú pide perdón si has hecho algún daño, ¿no? En Efesios 1:7 dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, hablando de Cristo Jesús, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Jesús está esperando que tú te acerques para perdonarte. Acepta a Cristo Jesús y acércate a Él, ¿no? Esos son textos que podemos darle a una persona que se siente mal por el pecado que ha cometido. Entonces Hechos 3:19 dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. ¿Quieres tener descanso en el Señor? Acércate a Él, arrepiéntete de lo que has hecho, pide perdón y vamos adelante. Que Dios es fiel y justo y su gracia, la sangre de Cristo Jesús todavía te cubre y puedes alcanzar el perdón de Dios, ¿verdad? Entonces la respuesta para esta pregunta aquí, mis hermanos, aparte de los textos que hemos aquí compartido con ustedes, cuando me he sentido triste o culpable, en la Santa Biblia siempre puedo encontrar las promesas alentadoras que vienen de parte de mi Creador. Y allí encontramos muchas promesas de parte de Dios que nos ayudan a vivir mejor, ¿verdad? La pregunta número 2 ahí del viernes dice, a veces Dios trae personas a nuestra vida porque anhela que conozcan su verdad. ¿Cómo podemos ser sensibles a la dirección de Dios? Muy bien, con amor, mostrar la verdad y el camino correcto que lleva a vida eterna. Somos testigos y siempre debemos mirar a las personas que nos rodean con el fin de presentar a Cristo, nuestro Rey y sustentador. Por supuesto, necesitamos en todo momento ser testigos de Dios y en todo momento a cualquier persona que ves a tu alrededor, recuerda, es un candidato para el reino de los cielos. Entonces, no importa que sea familiar tuyo, amigo, conocido, en el trabajo, lo que sea, toda persona que tu ojo alcance a mirar es un candidato para el reino de Dios y tú debes buscar la forma de acercarte y de testificarle. Primero testificar con tu vida, ¿verdad? Que tú eres un verdadero hijo de Dios y después invítalo a ser también parte de los hijos de Dios. Número 3. Reflexiona más sobre el poder de Dios y la palabra de Dios, cómo se revela en la historia de la creación y en la creación misma. Apenas podemos comprender el concepto del universo mismo porque es muy grande y muy vasto, ¿no? Como ciencia, hablando como la ciencia, ¿no? Y pensar que el Dios que lo creó debe ser aún mayor que lo que Él creó. ¿De qué manera podemos obtener consuelo al saber que el Dios al que servimos es tan poderoso? Y no solo es poderoso, sino también nos ama. ¿Qué gran esperanza podemos extraer de saber estas cosas acerca de Dios? ¿Y cómo puede este conocimiento ayudarnos a ser mejores testigos para otros acerca de Él? Hermanos, la respuesta de un servidor. El Dios Todopoderoso, que es nuestro Creador, está al control de nuestras vidas y circunstancias. Y en su poder podemos siempre sentirnos seguros. No cabe la menor duda, mi hermano, mi hermana, que en Dios tenemos y tendremos siempre la certeza de que todo estará bien. Por eso es mejor estar bien con Dios, mis hermanos, y pensar que lo que pasa a nuestro alrededor de pronto, mi hermano, mi hermana, todo lo que pasa a tu alrededor por lo pronto, si es una tragedia, si es una enfermedad, si no tienes trabajo, te sientes solo de pronto, recuerda que puede ser una prueba que Dios esté poniendo, o permitiendo, mejor dicho, en tu vida. Porque Dios no prueba a nadie. Pero Dios permite que Satanás venga y ponga esas pruebas enfrente de nosotros porque Dios quiere mostrarle a Satanás y quiere mostrarle al cielo también, a la hueste celestial, de que tú le eres fiel y que tú eres un verdadero hijo de Él, ¿sí? Entonces, toma eso en consideración, mi hermano y mi hermanita, por favor, y mantente firme en el Señor en todo momento. No importa lo que pase a tu alrededor. Recuerda, Satanás va a buscar la forma de destruirte incluso. Si alguien ha pasado el descanso en tu familia, piensa nada más que esa separación es temporal. Si la persona murió en Cristo Jesús,
pronto nos miraremos una vez más y podremos estar allá, ¿no? En el cielo y poder compartir ahora sí por toda la eternidad, donde no va a haber nunca más separación. ¿Perdiste a tu mamita? ¿Perdiste a un hijo o una hija? Bueno, en Jesús hay poder. En Jesús está la resurrección. Dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y si Jesús es la resurrección y la vida, en un momento dado podremos estar todos juntos una vez más en el cielo, ¿sí? Pero para eso, obviamente, necesitamos ser fieles hijos de Dios, y necesitamos, mis hermanos, tener la seguridad de que la palabra de Dios nos ha llevado, ha puesto el motor en nosotros para llevarnos a hacer lo que la palabra de Dios nos ha pedido que hagamos, ¿verdad? Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Mi hermano y mi hermana, por eso te saludamos y por eso estamos aquí contigo, con fe y esperanza, preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y por supuesto, tu familia debe ser parte de ellos y debe estar allí cuando Jesús venga en las nubes de los cielos. Que toda tu familia esté unida. Imagínate nada más, que los ángeles reúnan a tus hijos, a tu esposo o a tu esposa, y que juntos reciban al Señor en las nubes de los cielos. Eso será maravilloso, ¿verdad que sí? Bueno, mi hermano, tu amigo y servidor Joel Medina te despide de ti, pidiendo la bendición de Dios que esté en tu vida, en tu familia constantemente, y por supuesto, que te ayude a seguir siendo fiel, para que en un momento dado, si no nos conocemos aquí en la tierra, mi hermano y mi hermana, nos vamos a conocer allá en el cielo, ¿sí? Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Una vez más, ha sido un placer compartir contigo la palabra de Dios. Fe y esperanza, preparando las familias que formarán un pueblo que verá